Vamos a iniciar un nuevo tema en nuestro curso de ecuaciones diferenciales, analizando la ecuación diferencial que se les muestra en pantalla. Intentemos separar las variables, que es hasta ahora el único método que pues nosotros conocemos. Si yo quisiera intentar separar las variables, me daría cuenta que las de interés son tanto x como y. Entonces yo podría decir, aquí están juntas x cuadrada y y cuadrada. Yo podría hacer esto, derivada de x, y que este quede viendo aquí, perdón, diferencial de x y quede x cuadrada menos xy, y lo pondré aquí más de y sobre x cuadrada más y cuadrada, igual a 0. Y bueno, todavía esto no resulta porque hay una y con la de x y hay una x con la de y. Entonces aquí ya puedo empezar a tener problemas porque por más que esté intentándolo una y otra vez, no voy a lograr separar las variables en este caso. El problema es que tenemos a x y y de una forma agrupada, y aquí también tenemos x y y de una forma agrupada, y eso implica pues que nosotros no podamos separar las variables. Entonces hasta este momento nuestro único método ya queda inservible para este caso. Así que entonces es tiempo de pasar a un nuevo método para poder resolver ecuaciones diferenciales. Pero antes de conocer este nuevo método, vamos a conocer un pequeño subtema que se conoce como funciones homogéneas. ¿A qué se refiere esto de funciones homogéneas? Bueno, primero empezamos con una pequeña definición que nos dice lo que está mostrado en pantalla. Se dice que una función de dos variables es una función homogénea de grado n si para algún número real n ocurre lo siguiente. No es muy claro lo que da a entender, pero a lo que se refiere esta parte es que ustedes, al tener una función de dos variables, si la evalúan en tx, ty, o sea, que a su función dos variables, tanto x como y, la sustituyen por t por x y a y la sustituyen por t por y, entonces, si al hacerlo, ustedes logran factorizar a ese término t que agregaron, que quedará ya sea t cuadrada o t cúbica, etcétera, pero que logre quedar factorizada esa t multiplicando a la misma función de dos variables original, si ocurre eso, se dice que estamos ante una función homogénea. A eso me refería, o sea, para que ustedes lo entiendan, les tengo aquí una función de dos variables. Vamos a averiguar si esta función de dos variables puede ser, si es una función homogénea. Para ello lo que yo voy a hacer es evaluarla en tx, ty. Es decir, en lugar de poner la x, voy a colocar t por x. En lugar de colocar la y, voy a colocar t por y. Entonces mi función de dos variables al evaluarla va a quedar de esta forma. T por x menos 3 raíz. Aparece una x, en lugar de la x que pongo, t por x. Aparece una y, en lugar de la y pongo t por y. Y luego sigue más 5y, pero en lugar de la y que voy a poner, 5ty, que es lo que estoy indicando. Entonces esto va a ser igual todavía a lo siguiente. T por x menos 3 raíz de esta t por esta t va a quedar t cuadrada por xy más 5 t por y. Y vean que en esta raíz quedó un producto de t cuadrada por xy. Recordemos que hay una propiedad de los radicales que me dice que cuando tengo el producto de a por b dentro de una raíz, puedo escribirla como la raíz de a por la raíz de b. Entonces le aplico esa propiedad aquí y quedaría t por x menos 3 raíz de t cuadrada por raíz de xy más 5 ty. Y entonces esto sería igual a tener t por x menos raíz de t cuadrada, pues simplemente es t. Lo que daría raíz de xy más 5t por y. De esa manera. Y si notan ustedes, al haber evaluado la función original de dos variables en los términos que estoy indicando aquí, después de hacer un pequeño procedimiento, noto que hay un factor común en toda nuestra función evaluada. Y ese factor común, lógicamente, es t. Si ustedes lo factorizan aquí a t, voy a ponerlo en esta parte, quedaría que f evaluada en tx, ty va a ser igual a t que multiplica a x menos 3 raíz de xy más, perdón, aquí me pasó un paréntesis, más 5y. Entonces noten ustedes lo siguiente. Cuando yo le evalué mi función original, que es esta, en tx, ty,
Después de haber evaluado y haber realizado unas cuantas simplificaciones, logro comprobar que al final lo que resulta es una letra t multiplicando a todos estos elementos. Y estos elementos que están entre paréntesis no es más que la función original. Conclusión, esta función se le llama función homogénea, pues reúne esta característica. Pero además tienen que fijarse en la t que factorizaron. Su potencia aquí lógicamente es 1. Por lo tanto, esta función de dos variables es una función homogénea de grado 1. Y ya está su clasificación. Entonces, ¿para qué nos va a servir esto? Lo vamos a ver porque lo vamos a ver cuando lleguemos al segundo método. Ahora, continuando con esta parte, tengo otros cuantos ejemplos aquí para que nosotros averigüemos si estamos ante una función homogénea o bien no homogénea. Vamos a empezar con lo que es la primera función que aparece aquí y vamos a colocarlo aquí. La función que tenemos, la primera, la voy a evaluar en tx, ty con el objetivo de averiguar si es una función homogénea. Entonces voy a colocar la raíz, pero veo que aparece una x. Como estoy evaluando, aquí estoy indicando que la x se va a cambiar por tx. Entonces aquí quedaría tx, pero al cubo, como aquí está indicado, más. Aparece una y al cubo, pero en lugar de la y que voy a poner, ty. Entonces queda aquí ty cúbica. Y esto va a quedar igual ahora a la raíz de, si se dan cuenta, quedaría t cúbica por x cúbica más t cúbica por y cúbica. Y además, en esta parte observo que otra vez como factor común se encuentra t cúbica. Entonces sería t cúbica por x cúbica más y cúbica. Seguimos factorizando, aplicando las propiedades de los radicales, quedaría t cúbica por la raíz de x cúbica más y cúbica. Y listo, ya quedó factorizado. Y si ustedes se dan cuenta, esta es la función original, aquí está, multiplicada por una t. ¿Cuál es la potencia de esta t? 3 medios. Por lo tanto, esta es una función homogénea, grado 3 medios. Bueno, ahora vamos a comprobar la siguiente, que es esta que tenemos aquí. Voy a colocarlo aquí. Vamos a evaluar la función en tx, ty. Y quedaría en lugar de la x voy a poner una tx. Quedaría tx al cuadrado más tx. En lugar de la y colocaría ty al cuadrado más 1. Recuerden que cuando evaluamos una constante queda como resultado la misma constante, por eso repetía el 1. Entonces desarrollando los cuadrados quedaría t cuadrada, x cuadrada, más t cuadrada, y cuadrada, más 1. Y como tal en este ejercicio no hay un factor común. Entonces como no tenemos un factor común, si yo intentara factorizar a t como lo realicé en las pasadas, quedaría t cuadrada que multiplica x cuadrada más y cuadrada más 1 sobre t cuadrada. Esto es lo que quedaría si yo de esta expresión que estoy subrayando factorizara t. Se quedaría t cuadrada que multiplica x cuadrada más y cuadrada más 1 sobre t cuadrada. Y lógicamente la t quedó multiplicando a esta función que no es la misma que teníamos originalmente. Por lo tanto, esta función es no homogénea. ¿Sale? Ahora vamos con el siguiente ejemplo. El que tenemos aquí. Vamos a evaluar esta función. Voy a ponerlo aquí atrás. En tx, ty. Al hacerlo aquí nos va a quedar que esto es igual a, en lugar de la x que colocaríamos, t por x. Sobre 2, en lugar de la y que pondríamos, t por y. Más 4, porque es una constante que da la misma constante. T con t se simplificaría y esto quedaría como x sobre 2y más 4. Entonces, ¿aquí qué opinarían ustedes? ¿Será homogénea o no homogénea? La respuesta aquí es que es una función homogénea debido a que esta parte se puede visualizar como si fuera t a la 0 que multiplica a x sobre 2y más 4. Entonces me doy cuenta que efectivamente si hay una t multiplicando la función original que es esta. Por lo tanto, esta función es homogénea de grado 0. Entonces aquí en este punto ustedes ya podrían tratar de demostrar si esta función es homogénea o no.
Se los adelanto un poco, si es homogénea y es de grado 0. Entonces, ya teniendo en cuenta cómo identificar lo que se conoce como una función homogénea, podemos pasar a nuestro punto de interés, que es el tema de ecuaciones homogéneas, el cual vamos a nombrar nuestro segundo método de solución. Y vamos a empezar primero dando una notación, que en este caso es la que ustedes están observando aquí, y nos dice que una ecuación diferencial que cumpla esta forma que les estoy encerrando, desde hoy en adelante la vamos a decir forma diferencial de la ecuación. Repito, si una ecuación diferencial cumple la forma que acabo de encerrar, decimos que la ecuación está en su forma diferencial. Noten ustedes que la forma diferencial está dividiendo a dos funciones, o sea, nos está mostrando dos nuevas funciones. Esas dos nuevas funciones las vamos a llamar m y n, donde m es una función de dos variables, al igual que n. La que vamos a nombrar como la función m va a estar acompañada de la diferencial de x. La que vamos a llamar la función n va a estar acompañada de la diferencial de y. Bueno, ahora, eso es la forma diferencial, pero si una ecuación diferencial tiene la forma mostrada, que es la forma diferencial, y además estas funciones m y n tienen la característica de que ambas son funciones homogéneas, ya sabemos cómo identificar una función homogénea, o sea, teníamos que hacerle la prueba a m y luego a n para ver si son homogéneas. Y si lo son, como siguiente requisito vamos a observar si son homogéneas del mismo grado. Si son funciones homogéneas del mismo grado, entonces, que es esta parte matemáticamente, es esta notación, podemos decir que tenemos una ecuación con coeficientes homogéneos o simplemente que es una ecuación homogénea. En otras palabras más simples, para saber si aplicamos el método número 2, tenemos que visualizar primero qué forma tiene la ecuación diferencial, ya que una ecuación diferencial según su forma nos dice qué método sirve para resolverla. Como un punto adicional, una ecuación diferencial se puede en ocasiones resolver por más de un método, pero llegaríamos a la misma respuesta. Entonces, para saber que entra nuestro método número 2 para resolver una ecuación diferencial, tiene que cumplir estas características. Primero, que esté escrita en su forma diferencial o que pueda escribirse en la forma diferencial. 2. Que la función que llamemos n y la función que llamemos m y la función que llamemos n sean funciones homogéneas. Ya vimos cómo hacer eso. Y que además sean del mismo grado. Matemáticamente eso se representa así. Si nuestra ecuación diferencial cumple todas esas características, decimos que es una ecuación de coeficientes homogéneos o bien que es una ecuación homogénea. Es decir, entra el segundo método para resolverla. ¿Cuál es la cuestión importante de nuestro segundo método? La cuestión importante de nuestro segundo método es que una ecuación diferencial homogénea, después de ciertas manipulaciones algebraicas, que es una sustitución, vamos a poderla transformar a una ecuación de variables separables que vamos a poder resolver con el primer método de solución. Entonces, si estamos considerando que en la ecuación homogénea van a existir funciones homogéneas llamadas m y n, van a tener la característica que están ustedes observando en la parte de esta diapositiva. Si no lo comprenden bien, me refiero a lo siguiente. Tengo una función de dos variables, la cual dice que es x cuadrada más 3xy más y cuadrada. Si ustedes la observan, pueden darse cuenta que esta función de dos variables efectivamente es homogénea. Si le hacen la prueba de evaluarla en tx, ty, se van a dar cuenta y al darse cuenta se lo notarán que es una función homogénea de grado 2. Bueno, ya sé que es una función homogénea de grado 2. ¿Qué pasa ahora si a una función que es homogénea yo trato de factorizar una de las dos variables, ya sea x o sea y? Si yo factorizo lo que es la variable x, como ustedes están observando aquí, quedaría esta parte. Vean cómo queda x cuadrada aquí fuera y quedan quebrados en la parte que está aquí. Vamos, por ejemplo, a llamar este primer quebrado u, que va a ser u es igual a y sobre x. Queda esta forma. Pero si ustedes quisieran factorizar a la otra variable que es y, también pueden hacerlo y vean que otra vez aparecen quebrados, que tienen la misma forma, que es x sobre y.
A esos quebrados los vamos a llamar v. Entonces dense cuenta que en la función homogénea, ya sea que factoricen a x o a y, al hacerlo, ambas literales quedan con la misma potencia, que es 2. Y además, otro detalle adicional es que al factorizarlos, aparecen las formas de quebrados, que en este caso son y sobre x y x sobre y. A estos quebrados les vamos a dar un nombre especial. El nombre especial va a ser u y v. ¿Por qué les damos un nombre especial a estos quebrados? Porque ellos nos están sugiriendo cuál es la sustitución adecuada para nuestra ecuación diferencial, de tal manera que la podamos reducir al método de variables separables. Como aquí les había puesto esta parte en la diapositiva anterior, que era esta, les había dicho que la cuestión importante es que una ecuación diferencial homogénea siempre se puede transformar a una ecuación separable, o sea que entra el primer método de solución por medio de una sustitución algebraica. Esa sustitución, ya con esta diapositiva acabo de obtener cuál es esa posible sustitución, con los quebrados que llamamos tanto u como v. Y eso se los tengo en esta diapositiva, que es básicamente el método de solución. Una vez que ya comprobamos que es una ecuación homogénea, o sea que procede el método 2, vamos a utilizar nuestras sustituciones. Recuerden que llamamos como u al quebrado de la forma y sobre x y llamé como v al quebrado de la forma x sobre y. Entonces, si yo despejo aquí a y, tendría en el primer quebrado que y es igual a u por x, y si en la segunda expresión despejo a x, tendría que x es igual a v por y. Y noten ustedes cómo estos son los cambios que yo puedo tratar de hacer para ver si funcionan. Por eso es que aquí les sugieren que las sustituciones es y igual a ux y x igual a vy. Cualquiera de las dos son válidas. Solo que nosotros sabemos que en nuestra ecuación diferencial no solo están interviniendo nuestras variables, sino las diferenciales x y la diferencial y. Por lo tanto, cualquiera de estas dos sustituciones que ustedes elijan es válida. Supongamos que quisieron elegir la sustitución de y. Al elegir a y, que van a cambiarla por ux, ustedes también van a tener la necesidad de sustituir a su diferencial correspondiente. Si hubieran elegido a x, tendrían que también encontrar una sustitución para la diferencial de x. Pero en nuestro ejemplo, suponiendo que escogieron como sustitución a y, ¿cómo voy a saber qué voy a poner en el lugar de la de y? Muy fácil. Simplemente tomando de la ecuación y igual a ux y derivándola con respecto de x, obtendría lo siguiente. La derivada de y con respecto de x va a ser igual a lo siguiente. Como este es un producto de dos variables, voy a aplicar la regla del producto, que quedaría u por la derivada del segundo, la derivada del segundo, que es x, su derivada con respecto de x, pues es simplemente 1, sería 1 por u, va a quedar u, luego sería más el segundo tal cual está, que es x, por la derivada del primero. Como no tengo idea cuánto vale u, simplemente voy a dejar indicada su derivada de u con respecto de x. Porque si se dan cuenta, u originalmente era esta expresión, o sea que sí depende de x, por eso lo dejé expresado como la derivada de u con respecto de x. Ahora voy a despejar aquí a de y la voy a despejar simplemente multiplicando por la diferencial de x en ambos lados. Y eso lo que va a ocurrir es que nos va a quedar lo siguiente. Eso que ustedes están observando. Pero vean cómo aquí la diferencial de x con la diferencial de x se va a volver la unidad. La borramos para que ustedes lo vean. Y van a darse cuenta que lo que queda es una expresión para la diferencial de y. Entonces, en otras palabras, si yo elijo como mi sustitución a y, que es esta que está aquí, voy a tener que utilizar para su diferencial esta sustitución. Pero si ustedes quisieran elegir a lo que es x como la variable a sustituir, entonces la diferencial de x va a quedar de la siguiente manera. Quedaría v de y más y de v. ¿Cómo obtengo esta sustitución para la diferencial? De una manera similar como lo hice aquí. Entonces, estas son sus dos opciones. Guárdenlas como unas posibles fórmulas. Los primeros cuadritos vamos a llamarla la opción número 1 y los segundos cuadritos vamos a llamarla como la opción número 2. Cualquiera de las dos es válida y los va a llevar a la misma respuesta. Solo que en ocasiones una sustitución nos puede llegar a causar más problemas que si hubiéramos utilizado la otra. Bueno, ya me di cuenta que una ecuación homogénea se puede llevar a la forma de una ecuación de variables separables mediante una sustitución. Yo ya vi cuál es esa sustitución. Bueno, ahora, ¿cómo la aplico? ¿Qué hago con esta sustitución para llevarla a las separables que tanto estoy mencionando? Pues vamos a explicarlo aquí. Normalmente la ecuación diferencial que ustedes trabajan tiene la siguiente forma. Vamos a ponerlo aquí.
La forma diferencial es aquella que cumple la siguiente forma, la que estoy anotando en este momento. Y suponiendo que eligen la opción 1, donde y es igual a ux, y que de y es igual a u de x más x de u, entonces en esta parte que está aquí mostrada, vean cómo la y que estaba en m aparece en su lugar ux, tal cual lo especifiqué aquí. Y vean ustedes cómo ahora sigue la diferencial de x, pues ya aparece la diferencial de x, y después de la diferencial de x aparece el más, luego aparece la función n, aparece su x, pero apareció una y, pero como elegimos la sustitución para y, la y fue intercambiada por ux. Y luego aparece la diferencial de y la diferencial de y, vean cómo fue cambiada con toda esta expresión. Ya hice la sustitución. Ahora, esta sustitución lo que nos permite es estar factorizando y así poder, digamos, tratar de separar lo que es las variables. Porque al hacer la sustitución que hicimos aquí a la ecuación homogénea, automáticamente todo esto que están observando aquí ya es una ecuación que se puede separar sus variables. ¿Vale? Entonces, en la siguiente diapositiva les muestro ese detalle. Vean ustedes cómo, gracias a que es una ecuación homogénea, se pueden separar las variables. En este caso el factor común es x, lo factorizan. Esta potencia de x va a ser igual al grado de la función homogénea de nuestras funciones que participaban en la ecuación diferencial. Por ejemplo, si las funciones que eran homogéneas de la ecuación diferencial fueran de grado 3 las dos, porque deben obligatoriamente ser del mismo grado, entonces lo que va a ocurrir es que la ecuación diferencial, podemos decirlo una ecuación diferencial homogénea de grado 3. Podemos decirlo de esa manera. Es una opción, pero esta x que factorizan va a tener la misma potencia que el grado de su función homogénea, por ejemplo 3 y 3. Y es importante que sean del mismo grado para que estas x coincidan en potencia, ya que si no son del mismo grado ya no van a coincidir en potencia y probablemente no podamos separar las variables. Entonces ya factorizado esta parte, como siguiente paso van a dividir toda la expresión entre x a la n, es decir, esto entre x a la n, esto entre x a la n y esto entre x a la n. Lo que va a ocurrir es que aquí se va a volver la unidad y aquí va a quedar un 0 y solo nos va a quedar esta parte. Noten ustedes que como queremos separar las variables, todo lo que está entre corchetes, vean que está en términos de u. Por lo tanto, esto que está entre corchetes debería estar acompañando a la diferencial de u. Y vean que lo que acompaña a la diferencial de u, esta x no debe estar aquí, por lo que sabemos de variables separables. Entonces va a estar acompañando a dx. Haciendo esos pasos nos va a quedar esta ecuación, donde las variables ya están separadas y simplemente voy a integrar a ambos lados. Integramos y cuando ya obtengamos la respuesta a u, que era igual a... Si se dan cuenta ustedes, les había dicho que u era igual a y sobre x y que y era igual a ux. Por lo tanto, cuando terminen de integrar, nunca olviden regresarle a u su valor original, que es y sobre x. Ahora, como un comentario adicional, normalmente en el diccionario se considera a la palabra homogéneo como de una clase o naturaleza similar. Así podríamos encontrar lo que es su definición. Así entonces, si ustedes observan aquí, son los detalles que dimos para que podamos decir que estamos ante una ecuación homogénea. Es decir, esta es la definición de lo que se conoce como ecuación homogénea. Así entonces, cuando tengamos una ecuación diferencial que cumpla estos requisitos, estamos diciendo entonces que las funciones que están representadas tanto por m y n se consideran homogéneas en el sentido de que cada uno de esos términos tiene el mismo grado total. Bien, entonces en el siguiente video vamos a ver en un ejemplo cómo aplicar toda la teoría de este video.